¿Yo qué te grabando? Jairo, aquí hay democracia, adelante. A mí nadie me conoce. Al dedocracia, adelante. Sí. Ah. Mejor no hablemos de Muriel. Ah, no, ya está adelante. Segundo parcial. 1, 2, 3, 4 temas. Examen final, 5. ¿Qué? No. 10. Las pilas. 5 en práctica y 5 en teoría. Ya, por eso. Paso de clase a ver. La oreja. Bueno, entonces vamos a concluir este tema de la tercera unidad. Así que, hablando de funcionalidad fértil, por lo menos ya hay una parte, una base práctica de lo que ustedes han podido manifestar en sus presentaciones. Y estar ubicado en qué actividades son las que se realizan en cada una de estas etapas. Pero aquí vamos a ver cuál es el objetivo y cuál es nuestro enfoque de realizar estas actividades de atención integral en cada etapa de la mujer. Entonces, la mujer es un ser integral que tiene nuestra atención dirigida a ella en sus diferentes etapas es poder contribuir al desarrollo de su salud, ¿no? Desde un enfoque biopsicosocial. Entonces, es una población femenina donde a través de acciones de promoción y prevención de la salud vamos a realizar la atención y recuperación de la salud que van a conllevar diferentes procesos y desarrollo de la atención integral en la mujer, la madre, el recién nacido y en las etapas también del parto, o sea, en la etapa del puerperio, con el fin de demostrar un bienestar en todo sentido integral en la mujer, ¿ya? Es por eso que nos hemos planteado 5 objetivos generales. La primera de ellas es ofrecer una atención integral completa en todas las etapas de salud de vida de la mujer. Entonces, enfocándonos sí a un estado o a un factor de riesgo, en este caso un factor que requiere de mayor atención y vulnerabilidad de la mujer, que es la etapa del embarazo. Entonces, por eso es que es importante mencionar los objetivos que están centrados bajo una atención integral. Extender una mayor cobertura, mejorar la calidad de atención de servicios en la mujer. Entonces, nuestra calidad de atención se tiene que ir ya concientizando desde ahora, porque mucho depende de nuestro tipo de atención, el cómo queremos llevar la salud de una sociedad o de una población, nuestro tipo de atención. Desde la etapa, en este caso, preconcepcional, concepcional y postconcepcional de la mujer, como una etapa posterior a la edad reproductiva. Promover la capacitación científico, docente en este caso. Nosotros tenemos la obligación de ir renovando la información que aprendemos en cada gestión, cada año. Por eso es que es importante somos la parte humana responsable de este tipo de atención ginecológica y también perinatal. Realizar e incentivar investigaciones psicológicas operativas o psicosociales, mejor dicho, con la relación de la situación de la mujer en nuestra sociedad, ¿no? O la familia y la comunidad. Entonces es importante todos estos aspectos que están centrados o basados bajo un objetivo de general o macro de atención integral de la mujer. Fomentar la concepción integral en el área de la salud sexual reproductiva dentro de la población, integrándolos algunos aspectos como psicosociales, individuales, colectivos, además de poder tomar en cuenta también el ambiente cultural, o sea, de ofrecer una atención intercultural. Ahí estamos viendo los objetivos específicos, conociendo cuáles son las tasas o los indicadores de los problemas que más se incrementan en la salud de la mujer, es poder disminuir las tasas de mortalidad y también el área perinatal, ¿no? Materno-perinatal. Entonces, la intención que tenemos con poder cubrir nuestra atención en todo el concepto
de la atención integral de la mujer desde la etapa fértil hasta después del embarazo, la etapa materna o perinatal. Nuestro enfoque está basado en disminuir los riesgos en cada una de estas etapas, ¿no? Brindar información, atención, orientación periódica, continua, completa y también oportuna es otro de los objetivos que específicamente estamos hablando de realizar en un enfoque de un factor, de una población de factor de riesgo como son las embarazadas, ¿no? en la etapa de gestación. Ofrecer una atención especializada continua a la etapa de la mujer, aquellas que están en un alto riesgo obstétrico y perinatal, es otro de los enfoques o objetivos específicos que tienen. Cuando ustedes estén en hospital, van a ver que hay un sector de pacientes, vamos a decir, que no tienen ninguna característica de riesgo, pero están ahí porque o ya están entrando en etapa de la etapa del parto o están en una situación de riesgo, pero hay un sector de alto riesgo perinatal y obstétrico perinatal. Entonces nuestra atención debe ser especializada y continua en ese tipo de pacientes. Ese es el objetivo que estamos hablando en esta etapa de la mujer. Promover el buen estado nutricional antes, durante y después del embarazo. Esos son objetivos principales. Incrementar la cobertura de atención calificada por nosotros como personal y mejorar la calidad de estos servicios. También en la etapa del recién nacido. Entonces, ahí estamos viendo las diferentes intervenciones que ustedes han tratado de desarrollar cada una de estas áreas de las etapas de la mujer, desde en la etapa fértil hasta la etapa del puerperio. Y si vemos aquí enfocado en el embarazo, incluyendo algunas atenciones o orientaciones para el recién nacido, ¿no? Entonces, todas estas actividades son las que en síntesis vamos a llevar a cabo en nuestro servicio de salud o nuestro servicio de internado. Sin embargo, esta presentación dice que desde la etapa fértil de la mujer, que comienza en la etapa de la adolescencia, es una etapa bastante vulnerable, donde todos sabemos y conocemos que intervienen diferentes procesos psicológicos y también sociales, donde en la etapa del adolescente hay un tema específico que vamos a hablar de los diferentes temas que abarca, que son por problemas o factores de riesgo que se van a desarrollar justamente en esta etapa de la adolescencia. Pero sabiendo que en esta etapa, sin embargo, hay cambios no solo físicos, sino también psicológicos que se van a manifestar. Por ende, hay temas que deben estar bien manejados y guiados por el personal de salud para poder ofrecer o para poder llevarla al éxito en una vida futura, en una vida adulta lejos o alejada de factores de riesgo, ¿no? La OMS define que la edad o la etapa reproductiva comprende entre las edades 15 a los 49, donde tenemos una adolescencia temprana entre los 10 a 14 años y una adolescencia tardía entre los 15 a 49 años de edad, donde aquí evidentemente podemos ver, relacionar las características que hay en esta etapa temprana donde se manifiestan cambios físicos, fisiológicos que son muy notorios en el crecimiento y desarrollo integral de la mujer, así también el estado psicológico, ¿no? Donde también se pueden manifestar ciertos cambios en esta etapa de la mujer que representa mayor vulnerabilidad. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a poder tratar con una intención de poder mejorar la vida de la mujer en estas etapas. Entonces, de esta manera es que incluye la edad fértil, una etapa madura en las cuales se van a enfocar a la recuperación de la salud, del peso, la recuperación o tener el éxito en la lactancia en una etapa siguiente futura de la mujer, la lactancia materna exclusiva, y también poder desarrollar algunas destrezas o habilidades para el cuidado del recién nacido. Entonces, si hablamos de que el adolescente tiene estados vulnerables de su salud por ser una etapa de fertilidad, aquí hay algunos determinantes de la salud que son importantes tratar. Entonces, cuando hablamos de estas etapas femeninas,
vamos a pensar de que efectivamente hay una alta probabilidad de incrementar algunos problemas o factores de riesgos para la salud, como es el área sexual, reproductivo, la fertilidad, ¿no? Sin embargo, también hay evidencias que esta etapa se puede ver o se puede manifestar, así como vemos deficiencias, también vemos excesos y también vemos algunos problemas sobre los hábitos tóxicos que generalmente empiezan desde esta etapa, la etapa de la adolescencia. Entonces, estos son algunos determinantes de la salud que estamos viendo. Por eso es que dentro de nuestros objetivos es explorar diferentes áreas, diferentes aspectos dentro de cada una de estas etapas de la vida o la fertilidad femenina, ¿no? Que tiene mucha importancia con el fin de poder lograr que tener una buena salud sexual reproductiva pueda llegar a ser óptima y pueda tener un desarrollo efectivo en un futuro. Entonces, bajo este concepto es que vamos a hablar de estos aspectos que son muy importantes para la salud femenina. Entonces, dentro de ellos, algunos entornos de vulnerabilidad. Aquí vamos a hablar sobre los factores sociales que intervienen en la salud de la mujer. Y uno de ellos es la pobreza, ¿no? Dentro de los factores sociales que son muy vulnerables para la salud de la mujer es donde se demuestra que las muertes maternas ocurren en un 99% por entornos de escasos recursos, es decir, por la pobreza que hay o la situación de vulnerabilidad que significa la falta o ausencia de los recursos para la educación, para la salud, ¿no? O entre otros para la alimentación o la utilización de los servicios de salud. Entonces, así como un exceso de nutrientes ha demostrado también ser un factor de riesgo para el aumento o el desarrollo de estas enfermedades, por ejemplo, ahí lo conocemos, las famosas diabetes o hipertensión, ¿verdad? Entonces, este estado va a repercutir en una vida intrauterina y posteriormente el entorno, y son determinantes que nos van a ayudar con el desarrollo adverso o ventajoso del ser humano. Es decir, si hablamos de cualquiera de estas dos, el poder promover un desarrollo sobre la salud, vamos a ver que puede ser tan beneficioso, pero también puede ser una situación tan crítica que puede conllevar a complicaciones en la salud de la mujer. Otro de los determinantes que es importante hablar en el tema de la salud sexual reproductiva, que estamos viendo las ETS, ¿no? Y todas las mujeres somos muy susceptibles a esta situación, particularmente jóvenes, ¿no? Que no buscan información. Por eso es que hemos hablado bastante de la promoción de la salud. La información se retrae bastante a la falta de orientación con el personal médico acerca de que usualmente no hay una relación abierta médico-paciente de estos temas. Por eso es que cuando hablemos de la etapa del adolescente vamos a ver cómo se lleva a cabo una consulta médica con él o la adolescente sobre estos temas que específicamente ustedes ya han tratado de mencionar las semanas pasadas, ¿no? Entonces, esto en relación a la salud sexual reproductiva o la propagación de las ETS, ¿no? Otra de las causas también es la violencia doméstica, el abuso sexual, el maltrato infantil, lo vamos a ver desde las siguientes etapas, a la que ya hemos mencionado, la etapa neonatal, por encima de los 2 meses, 5 años, se ve bastante maltrato infantil, y cuando llegan a esta etapa de la adolescencia, aún mayor. Entonces son uno de los temas que se deben tratar en la etapa del adolescente e identificar si es que hay un maltrato infantil o sospecha de maltrato en el adolescente, y vamos a ver también cómo se maneja esto desde la consulta médica. Entonces, la OMS ha brindado un reporte sobre estos casos donde existe una violencia contra la mujer en la parte doméstica. Entonces, es importante reconocer que estas características se dan dentro del hogar usualmente. El estado nutricional, y todos sabemos que un déficit como un exceso van a traer ciertas complicaciones, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que un déficit nutricional puede generar complicaciones en el embarazo, hemorragia, rupturas prematuras,
¿no? Pueden generar complicaciones como parto pretérmino, anemia, y son los problemas más frecuentes que se dan durante la etapa gestacional. Pero también vemos que el exceso tiene consecuencias, las preeclampsias, la diabetes gestacional y cesáreas. Entonces, es importante saber que este estado nutricional, ya en una etapa del embarazo, es una evaluación que se hace continuamente, desde el primer control prenatal hasta el último control prenatal. Entonces, estamos viendo conceptos muy básicos, muy importantes, que se llevan a cabo en el desarrollo de la consulta prenatal, hablando desde la importancia que tiene la evaluación desde la etapa de la mujer fértil. Entonces, una atención ginecológica está orientado a ejercer acciones promocionales y preventivas y también a recuperar la salud a través de estas acciones que son muy esenciales en la atención de la mujer, que debería más bien darse de una manera rutinaria, ¿no? Entonces, todas estas acciones van a hacer una tendencia a favorecer la salud del cuidado de la mujer en el área sexual y reproductiva. ¿Qué acciones preventivas son tan importantes de atención en la mujer? El Papa Nicolau, el famoso Papa Nicolau, que mínimamente, ¿cuántas veces al año? Dos, ¿ah? Mínimamente dos veces al año para aquellas mujeres que ya han iniciado una vida sexual activa, ¿ya? Después, otra de las actividades o acciones preventivas están dadas para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ahí están las ETS, que indudablemente es parte del tema cuando hablamos de mujeres en edad fértil. ¿Y quién no ha tenido para quién no es nada conocido el tema de los trastornos de la menstruación? Por eso es que hablamos de una suplementación con hierro elemental y ácido fólico para toda mujer después de la menarca, con el propósito de poder mejorar la salud y evitar las famosas anemias, e incluso no solamente se habla de anemia durante el embarazo, sino antes de ello, ¿no? Y regular aquellos trastornos también hormonales que se pueden desarrollar en esta etapa de la mujer, ¿no? También es esencial evaluar la necesidad sobre la fertilidad en materia de regulación, sobre la fecundidad, para ofrecer servicios de planificación familiar, ¿no? La planificación familiar aún desde la etapa de la mujer en edad fértil, desde la adolescente. Por eso es que se considera una etapa o una edad vulnerable, porque está propensa a atravesar cada una de estas problemáticas: infecciones, embarazos precoz, ¿no? Anemia, entonces un sinfín de infecciones, bueno, ya hemos mencionado eso, un sinfín de problemas que se van a manifestar aún en la etapa de la edad de la mujer fértil, ¿no? Entonces, entre otras actividades, las inmunizaciones, las consultas deberían ser periódicas con el especialista. Por eso es que estas acciones nos van a ayudar a demostrar datos estadísticos para las patologías ginecológicas, las cuales nos van a ayudar a promover una investigación epidemiológica sobre estos asuntos, ¿no? Y también se van a poder llevar a cabo estas reuniones clínicos patológicos para poder definir o discutir la movilidad ginecológica. Entonces, es importante realizar estas actividades, las cuales nos van a aportar con el desarrollo de la salud integral que se manifiesta o que se tiene que desarrollar en la mujer. Algunas de las recomendaciones nutricionales, aquí estamos viendo las comidas que generalmente son de alto valor nutricional, que se debe promover de manera continua, y de manera esporádica también están ahí las comidas rápidas, ¿no? Especialmente. Entonces, no que hoy en día lo llevamos al revés, ¿no? Ocasionalmente hacemos una alimentación nutricional. Entonces, y eso, nosotros como médicos somos los capos, ¿no? Hablamos de comer bien, pero somos los que más comemos en la calle, y lo que hay, y lo que venga, y la cantidad que sea, ¿no? Entonces la promoción de la salud empieza desde nosotros, ¿verdad? Desde nosotros. También hablamos de los hábitos, usos, costumbres, hábitos tóxicos, salud mental, entre otras áreas. Eso también, por eso es que nos referimos a un enfoque biopsicosocial. ¿A ver? Entonces,
tiene un enfoque completo, un enfoque integral. Ahora, vayamos a la siguiente etapa. Una maternidad segura va a estar cubierta por cada una de estas actividades en los diferentes periodos que ofrece la atención primaria de la salud en el área de la maternidad, o en el tiempo del embarazo, en este sentido. Por eso es que las consultas prenatales tienen objetivos. Dentro de esos objetivos de atención es poder promover y mantener una salud en la etapa del embarazo, no solamente física, sino también mental, social, para la madre y también para el bebé. Entonces, a través de actividades nos van a ayudar a proporcionar una educación, nutrición, higiene en este binomio, y ese es un objetivo muy específico, fundamental, que se lleva a cabo en cada una de las consultas prenatales. Preparar a la madre para el amamantamiento exitoso y poder experimentar un posparto normal, no patológico, ¿no? Bajo el cuidado del niño, bajo el bienestar desde un punto de vista físico, psicológico y también social. Entonces, son otros puntos específicos que llevan parte del objetivo que necesitamos realizar o tener en un desarrollo de atención prenatal. Desarrollar un plan de preparación para el parto es parte de las actividades, y también desarrollar un plan de parto para las complicaciones que se pueden prever más adelante, conociendo cómo nos adentramos a un embarazo complejo, ¿no? Cuando ya hay pacientes que está la enfermedad de base instaurada y estamos hablando de que hay mayor índice de riesgo cuando estamos empezando en esas condiciones un embarazo. Entonces, se generan lógicamente, o se pueden manifestar con mayor razón complicaciones más adelante. Por eso es que se debe desarrollar un plan de parto para las complicaciones, prever aquellas complicaciones que se pueden manifestar, o sea, atenderse a esas situaciones anticipadamente. Detectar y manejar adecuadamente las complicaciones que se van a manifestar durante el embarazo, ya sea de tipo médico, obstétrico y también quirúrgico. El plan de hacer una atención efectiva o eficaz significativa es poder contar, en primer lugar, con el personal indicado para poder ofrecer este tipo de servicio. Toma clase. La preparación para el parto, posibles complicaciones, lo que acabamos de ver como parte de los objetivos. La promoción, la prevención de las enfermedades a través de suplementación nutricional, toxoides tetánicos, ¿no? Evitar los hábitos tóxicos. Esos son algunos de las formas para evitar las complicaciones durante este periodo. Después, ¿qué más? Detección temprana de los manejos de las complicaciones. Por eso es que solicitamos, la primera consulta es tan importante, porque los métodos o estudios de diagnóstico, los laboratorios que debemos pedir mínimamente son 10, ¿verdad? Mínimamente tenemos que pedir estos estudios de laboratorio para evitar las complicaciones que más adelante podemos encontrar. Detectar y hacer el manejo adecuado de las enfermedades existentes, VIH, sífilis, ¿no? Entre otras enfermedades como las diabetes gestacional o las preeclampsia. Entonces, cada una de estas partes nos van a ser tan significativas para poder hacer el manejo adecuado de los controles en la consulta prenatal. Ahora, ¿qué propósito tengo? ¿Por qué hago controles prenatales continuos? ¿Por qué? Porque tengo que mantener a esa mujer en vigilancia, monitoreo continuo. ¿Para qué? Para evaluar, para prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones que se están dando como por mortalidad materna y también perinatal. Y de esa manera lograr que el recién nacido nazca sin ningún tipo de alteración, sin ningún tipo de problema, ¿no? Nazca un niño sano. Entonces, ese es el objetivo a través de esta conducta o monitorización continua, considerando que no solamente un aspecto físico, sino también psicológico y social, sabiendo, reconociendo que es un derecho, el derecho de toda mujer es recibir todo este tipo de atención. Por eso es que en las consultas prenatales se llevan a cabo efectivamente estas actividades. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar las consultas o los controles prenatales, hay parámetros
y hay una condición, un estado condicional a la que se debe evaluar. Por ejemplo, cuando estoy sospechando, cada vez que yo recibo a estas pacientes en las consultas o los controles prenatales, voy a evaluar su estado de nutrición. Y cuando veo un estado de malnutrición físicamente, voy a evidentemente encontrar una piel y mucosas pálidas, ¿verdad? Entonces, por eso el aspecto general de la paciente, la piel de la paciente, si hay deshidratación por una hiperemesis, podemos decir en el primer trimestre, las famosas infecciones, no solamente urinarias, sino también las infecciones de secreciones vaginales, ¿no? Son muy típicas. Entonces, la preeclampsia, ¿cómo usted define una preeclampsia? ¿Qué debe haber cuál es la clínica para definir una preeclampsia? Hipertensión. Edema de miembros inferiores. Por lo menos 3. A ver, allá atrás lo que están googleando. Belén. Te pillé, Belén. Habla para ti, habla para ti. Ven, otra. Pero Dolor de cabeza. Antes era uno, ahora son dos. Una de Play. Una de Play. Una de ¿Estás discutiendo preeclampsia o otra cosa? Coma primero preeclampsia, ya, a ver, entonces, ¿qué otros aspectos es importante evaluar? La condición de las anemias. ¿Cada cuánto voy a solicitar los laboratorios? Ya, un hemograma. ¿Cada cuánto debo solicitar un hemograma? ¿Cada cuánto puede haber? ¿Cada cuántos meses? ¿Hasta cuánto debe valer? ¿Tiene un tiempo de validez un hemograma? Cada 8 horas. 90 días. Ah, pregúntele. ¿Quiere entrar? Sí. No sabe qué fuera. Si responden esta pregunta, entran. Si no, no. A ver, un hemograma, ¿cada cuánto se debe pedir a una embarazada? Cada 12. Después, Como el paracetamol 3 semanas. chao. No. Fabiana, ¿no? A ver, Una vez cada 2 meses. Javier, te vas a ir con ella. Te vas a ir con ella, Javier. Fabiana y Diego y a mí. Ella también. Ya fue. Fabiana, a la 1, a las 2. Cada 3 meses. ¿Me está preguntando? Cada 3 meses. ¿Quién te dijo? Bótelo, Javier. Bótelo, bótelo.
hay que evaluar. Y efectivamente un hemograma no sirve solamente más que 3 meses. Por eso es que los laboratorios, los estudios de laboratorio tienen que ser también periódicos, efectivamente cada 3 meses. ¿Verdad? ¿Por qué? Las células se van regenerando. Entonces es importante saber este asunto. Ya no sirve, ¿no? Ahora imagínense que esté cursando una anemia. ¿Cuánto es la hemoglobina normal en una mujer? De entre 12. ¿seguro? ¿Cuánto es una hemoglobina normal en una mujer? ¿Qué es diferente en cada uno? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto? Vayan estudiando los valores referenciales, ustedes van a leer laboratorio, urea, creatinina, glicemia, ayunas, leucocitos, todas las células blancas, las plaquetas, cuándo es una leucocitosis a predominio de izquierda. ¿Por qué creen que cuáles son las células que reaccionan ante un cuadro alérgico? Los eosinófilos, todo eso se tiene que aprender. Si no, ¿cómo van a leer en chino? No, pues bueno, tenemos que manejar para poder, tenemos que manejar esos valores normales para poder realizar una conducta adecuada en el paciente. Entonces, la anemia es importante evaluar. Ahora, si estamos hablando de un cuadro de anemia, usted no le va a pedir después de 3 meses, ¿no? Le tiene que pedir después de corregir con el tratamiento a esta paciente nuevamente un hemograma para poder evaluar justamente en cuánto ha subido la hemoglobina y poder sacarla de ese cuadro de anemia que representa un peligro en la etapa del embarazo, cualquiera de las etapas. Ahora, como enfermedad mamaria, la condición física que hay que evaluar en esta paciente, ¿qué va a evaluar? Al examen de mama, ¿qué va a evaluar? A ver, ¿cómo? ¿Qué debe tener la areola? ¿Qué tiene? A ver, acá atrás. ¿Usted? Sí. ¿Qué debe evaluar en el examen de mama? ¿Es un embarazo? Claro, estamos hablando de la etapa prenatal. Estén atentos porque estas preguntas son importantes. Entonces, enfermedades en el examen de mama, ¿saben que estamos hablando de que las últimas etapas del embarazo, que se segrega una hormona? Pues no. Entonces, algunas mujeres ya tienden a secretar tener pequeñas secreciones de leche, pues no. Entonces, ahora, si estamos en un periodo prenatal, tenemos que evitar algo, pues, ¿no? Que son las complicaciones para el momento de la lactancia. Por eso es que tenemos que examinar las mamas, y eso que desde un inicio, no esperar de que esas mamas estén con la leche materna, pues no, sino antes, verificando en primer lugar, como ustedes mencionaron, en esta primera etapa del embarazo, si hay una presencia de nódulos auriculares o asimetría, etc. Pero más allá de eso, la característica física de las mamas, el pezón invertido, ¿qué más? Pezón plano, ¿no? Que son complicaciones, ya hemos visto con ustedes las complicaciones maternas. Entonces, y la importancia que tiene la lactancia materna exclusiva para el neonato, el recién nacido. Entonces ya no hablamos solamente de que una inmunidad, que una nutrición, más allá de eso el tema de las ictericias, ¿no? Entonces espero que se le haya quedado esa información porque es pregunta clave del examen. Entonces esas son los parámetros que hay que evaluar y las condiciones que no se nos debe escapar. ¿Qué más tenemos? Sufrimiento fetal. ¿Cuándo es una bradicardia? Calimán, ¿cuándo es una bradicardia? Fetal o materno. ¿Fetal? Mira, estamos hablando de sufrimiento o muerte Pero fetal. la 120 la tengo porque
Bradicardia, ¿cuánto es? Menor a 120, de 120 a 160 son latidos normales y la media es de 137 latidos por minuto. ¿Y taquicardia? Mayor a 160 latidos por minuto. Ya. Si estamos viendo bradicardia va a haber un sufrimiento. Claro. Entonces, además de esa característica de una frecuencia cardíaca fetal, tengo que evaluar no solamente a través de la manera de Leopoldo, la posición, la situación, la presentación y todo lo que habla una maniobra de Leopoldo, sino la actividad. Está coactivo, se mueve mucho, ¿no? Los movimientos fetales. Entonces, es importante. Por eso es que cuando hablamos de una mamá, ¿se movió ahora? Se está moviendo poco. Hoy se movió, no. Y encima usted le hace la fetocardia, no está con una fetocardia habitual. Entonces le decimos, estamos sospechando una condición que puede llegar a un óbito fetal y ya nos va a pasar. Así la barriganga, ¿no? Y está con óbito fetal. Entonces en esas situaciones se entra rápidamente a quirófano, a intervenir a esta paciente. Primero, ecografía, porque la ecografía, el transductor de una ecografía es mucho más sensible y receptible a las frecuencias cardíacas fetales que un fetocardia, ¿no? Pero después de esa condición, cuando no hay un movimiento y hay evidentemente una ausencia de latidos fetales, entonces se interviene quirúrgicamente, ¿no? Entonces esta situación es muy importante. Por eso es que hay que hacer un seguimiento continuo, por lo menos al final del tercer trimestre del embarazo, las evaluaciones son mucho más periódicas, mucho más cercanas, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Las ITS, ni qué decir, una pregunta que le hacen frecuentemente a los residentes es ¿en qué sentido es que afecta las infecciones urinarias o las secreciones vaginales durante el embarazo? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo? No. ¿Cómo afecta una infección urinaria en el embarazo o el mismo hecho de que una mujer esté con flujo o secreción vaginal en el embarazo? ¿Por qué es importante evaluar? ¿Por qué es importante no dejar de los pacientes? ¿Qué hay con la placenta? ¿Cómo? ¿Puede qué? El microorganismo atraviesa la pared placentaria y puede provocar una ruptura. Entonces, por eso es que no se debe dejar. Por eso es que en cada consulta, aunque la madre no refiera dolor, porque muchas de ellas no necesariamente va a decir me duele al orinar, sino que usted con una simple pregunta, usted le va a decir, usted va con mucha frecuencia al baño. Uy, sí, y bien me siento y me levanto otra vez y quiero sentarme, dice, ¿no? A orinar. Entonces eso ya son signos de una infección urinaria. Entonces de eso es que hay que cuidar bastante a estas pacientes y esa condición es muy, muy típica, ¿ya? Entonces continuamos. Dentro de los objetivos dijimos que hacer una orientación de la promoción de la salud, como también hacer una prevención en las complicaciones que se pueden generar para un trabajo de parto, para un tiempo de parto, son uno de los objetivos principales de esta comisión. En cuanto a la orientación y promoción, es necesario hablar de la alimentación, que lo hemos visto, la necesidad de hacer descanso, reposo. Hay mamás que se van a topar que dicen, es que lavé una colcha, es que me resbalé, estaba trapeando el piso y me resbalé, ¿no? Entonces es importante recomendar, orientar hacia el descanso, evitar el trabajo pesado físico, porque eso trae consecuencias. Entonces, si nos hablan de complicaciones, también hay madres, mujeres que no saben que el simple hecho de, incluso si hablamos de infecciones urinarias, por ejemplo, pueden suponer que el líquido que están derramando es pipí, es orín. ¿Por qué? Sobre todo la última etapa del embarazo, por el peso, hay una
una compresión de la vejiga. Por eso es que se hacen a veces, o algunas, sobre todo las multíparas, incontinencia urinaria. Por eso es que ellas pueden tener incontinencia urinaria y mojar la ropa interior. Pero imagínense que no sea las micciones, sino que sea líquido amniótico. Entonces hay que preguntar eso también. Siempre hay que preguntar. Entonces son signos de alarma o complicaciones o las enfermedades que se pueden desencadenar. Planificación familiar. ¿Qué pasa si hay embarazo muy seguido? Me distraen sus celulares. Déjenlos un momento allá. El cuerpo no necesita su tiempo para poder volver a la normalidad. Necesita, lógicamente. Es más, imagínense, están dando de lactar y está embarazada. ¿No? El tema del embarazo, las primeras semanas, dice que ese niño, ese feto, crece por hormonas. ¿Y la leche cómo va? Por hormonas, ¿no ves? Entonces, tiene que haber un periodo de tiempo. Para eso es que se habla de planificación familiar. Ni qué decir, imagínense ustedes, tuvo una cesárea y a las, no sé, supongamos que a los 3 meses otra vez embarazada, 4 meses otra vez embarazada. ¿Qué va a pasar? La herida está hace 4 meses ahí, ¿no? Está ahí. Y ya hay otro nuevo feto que está creciendo. Entonces, ¿se imagina? Es una complicación no solo para la madre, sino para el bebé. Por eso es que se habla de una orientación para las complicaciones del parto, porque a veces hay en ese tipo de pacientes que les acabo de mencionar, se les dice que se les hace cesárea interactiva. O sea que esa paciente no da ni por chiste para un parto, no se puede ir a un parto. Y hay que cuidarla, monitorizarla continuamente. Entonces, planificación familiar es muy importante. Ahora, suena un poco raro, pero por eso es que a los hombres, a los varones, después del desembarazo, no los dejan quedarse con sus cosas ahí en el hospital. Los menonitas, ni qué decir. Sí, por eso le digo, parece chistoso, pero es increíble y ya se ha visto eso. Entonces, no, para eso estoy yo, le dice la enfermera. Usted aprieta el botoncito y me llama. ¿Qué es lo que quiere? Yo la voy a atender. Y la cultura de los menonitas, por ejemplo, son un poco intensos con sus esposas, con sus mujeres, pero es que es así es su cultura. Pero también es parte del protocolo tocar estos asuntos, estos temas. Entonces, eso se ve por un lado, y cuando se van de alta, las enfermeras suelen decirle, nos vemos al año, otra vez embarazada, significa, ¿no? Entonces, ese es un alto riesgo, por eso es que se habla de planificación familiar. Y la lactancia materna, pues ya lo hemos visto en práctica, los beneficios de la lactancia materna. ¿Qué se llamaba esa enfermedad que comprometía las 4 a 5 áreas del cuerpo del bebé? Con ictericia. ¿Qué se llamaba esa enfermedad? Que dañaba el sistema nervioso central de manera irreversible por ausencia de lactancia. No viviste, pues, Belén tampoco vino. Aquí empecé a hacer lo que más conocen. ¿Qué se llamaba? 6 vino. Algo, ¿no? Algo. ¿Qué? Nícteros. Nícteros. Entonces, nícteros. Investiguen eso. El níctero asociado a la lactancia materna. Entonces, hay que hacer también profilaxis contra esas enfermedades endémicas como la malaria, que ocasionado por una especie de mosquito que produce fiebre y puede llegar a una rigidez de nuca, convulsión, etc. Entonces, profilaxis. Y hábitos tóxicos, evitar estar contraindicado. O sea, fuera del embarazo, ya sabemos qué pasa, imagínense durante el embarazo. Peor, ¿no?
para el parto, o sea, los planes, la preparación de los artículos que va a necesitar durante el parto, identificar el asistente, los arreglos que se van a realizar, identificar el sitio donde se va a llevar a cabo el parto o la cesárea, identificar también el apoyo familiar que debe tener esta mujer o aquella que se van a encargar de cuidar o cuidarla después de esta etapa. Entonces, a ver, la preparación para el parto, por ejemplo, si hablamos del esquema financiero, un parto normal quiere contar, dependiendo del lugar donde se la atiende, entre 3.500, 4.000 o 5.000, me parece que acá eso asume o una cesárea hasta en la clínica más prestigiosa está por encima de los 20.000 bolivianos. Entonces, usted tiene que orientarle pues, a su paciente sabiendo de que su paciente puede ser de escasos recursos. Entonces, usted le puede decir, la institución pública le cubre este servicio de internación, la prestación de los servicios del anestesiólogo, el médico, la atención del parto, etcétera. Quizás se le cobre solamente algunos materiales. En algunas instituciones públicas se le cobra la morfina, los hilos, ¿no? Y algunos otros elementos que no cubre el seguro universal. Pero eso es, después lo demás es totalmente gratuito, la atención. Entonces eso es muy importante, prepararla en todas las áreas, no solo físicas, para el momento del parto y también para las posibles complicaciones, reconociendo que al inicio ya sabíamos que esta paciente era una paciente diabética que entró en un estado de gestación. Entonces hay que tomar en cuenta las posibles complicaciones que se pueden desencadenar a raíz de una patología de base o de una situación compleja para hacer la toma de decisiones, ¿no? Y es así, y es que esto igual lo seguimos viendo cuando les preguntan la mamá o el bebé, ¿a ver? Entonces hay que hablar de este tipo de situaciones, establecer un esquema financiero como lo vimos en el curso anterior y efectuar los arreglos del sistema del transporte, establecer un plan de donación de sangre también. Entonces son diferentes áreas que hay que tratar. Por ejemplo, donación de sangre, ¿por qué se toca? Hay personas que tienen la religión de, si no me equivoco, testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, que ellos no hacen reposición o no se transfieren sangre, ¿no? Para ellos es legalísimo, ¿no? Entonces, se respeta, pues no, usted no puede obligar a hacer ningún tipo de tratamiento, pero sí, para eso está el consentimiento informado. Documento, el paciente rechaza el tratamiento o la corrección de las anemias por un cuadro de hemorragia, etc. Entonces, eso es importante, simplemente que esté escrito, usted no necesita negociar ni discutir nada, cuando es no, es no. Entonces, esas son algunas de las preparaciones para las complicaciones que se pueden dar en este tiempo. Pregunta de examen, incluso cuando estén en internado, me gusta estas áreas así un poco dinámicas porque ¿qué actividades se hacen en la primera atención por debajo de las 14 semanas de gestación? No se olviden, por ejemplo dice presentación, situación fetal o maniobras de Leopoldo, obvio que no se realiza acá, ¿verdad? Ni altura uterina. Entonces, más o menos así van a ser las preguntas de examen para su segundo parcial. Tómalo en cuenta eso. Acá tenemos otro cuadro, no solamente con las actividades, sino las solicitudes de laboratorio que se realizan. Y así como usted ve, hay algunos, como estos, ¿no? Hay algunos puntos que lo vamos a hacer en toda la etapa de los controles prenatales. En este caso, por ejemplo, otro de las actividades, el peso. El peso usted lo va a evaluar desde el día 1 hasta el último día antes del parto. Y vamos a ver cuáles son los signos de alarma o de alerta en el tercer trimestre de embarazo con relación al peso más adelante. Entonces, algunos datos específicos para la primera consulta ya lo conocemos, como evaluar el estado completo e integral de la mujer, o la situación física, no solo física, sino también psicológica y social en la cual está entrando al momento o a los tiempos de embarazo, y también los métodos de diagnóstico que se van a realizar. Como mínimo, dice, ahí está la respuesta, ¿no? Como un mínimo de un intervalo entre 3 meses desde la primera consulta. Entonces, cada 3 meses usted
usted debe nuevamente solicitar. Cuando ya viene a su control prenatal, con su cartoncito de control prenatal, usted ya le toca laboratorio, vaya y hágase laboratorio y lo trae y nos vemos la siguiente semana, ¿no? Entonces, de esa manera es que se hacen las consultas o los controles prenatales en relación a las actividades rutinarias que se deben manejar en un control prenatal. El instrumento ideal para recolectar los datos siempre van a ser la historia clínica, donde se basa a través de recabar información fidedigna, confiable. Por eso es que en la historia clínica siempre hay una parte donde dice datos confiables. La siguiente semana no voy a dejar entrar a nadie con celular. O sea, que mis ojos vean, ¿no? O sea, si usted lo quiere traer y en la mochila, allá al rincón o en el bolsillo, bien. Ya, la siguiente semana ya están analizados. Ahí está la historia clínica, donde tienen que estar los datos necesarios, ¿no? La gestación actual, antecedentes patológicos y otras características del tipo de gestación, ¿no? Entonces, todos estos datos van en esta historia clínica, partos, abortos, ¿no? Incluso la etapa del puerperio y algunos datos del recién nacido también. Entonces, estas son las características que tiene esta historia clínica, que es muy amplia. Entonces, dentro de esta etapa de embarazo y parto, lo que se requiere hacer a través de esta historia clínica es verificar las complicaciones o la embarazada sin trabajo de parto. Se hace una rutina de trabajo, así también como en la embarazada con trabajo de parto. También se debe hacer un tratamiento y un seguimiento oportuno. ¿Qué más podemos ver? Dentro de los riesgos obstétricos, si sabemos que hay riesgos obstétricos, hay que realizar evaluaciones periódicas continuas, por lo menos las últimas semanas. Cuando vemos este tipo de riesgos obstétricos, se debe hacer la referencia, ¿no? Se debe hacer la referencia a un establecimiento de mayor complejidad. El plan para parto es lo que en presentaciones anteriores habíamos visto en relación a cuál es el manejo que vamos a hacer, la información que se le va a realizar. Dice, lograr que la gestante y su familia identifiquen algunos aspectos críticos. Eso se lo va a hacer a través de un seguimiento que nosotros le vamos a dar, e incluso algunos, por ejemplo, posiciones que desea adoptar ella para el momento del parto. Y eso es un derecho, ¿no? Es importante saber de que cada mujer tiene el derecho de elegir la posición en la cual quieran dar a luz. Entonces, esas son otras de las características que son necesarias conocer para o como parte del plan del parto. Este es el control, el carnet o el cartoncito prenatal, donde se llevan cada una de los controles, las actividades. Por ejemplo, hay algunas que no varían. Por ejemplo, esta, ¿no? Peso se va a evaluar en cada, sobre todo en los últimos trimestres de embarazo. Y algunas que no se van a realizar desde el primer tiempo del embarazo. Presión arterial, aquí vamos a diferenciar si es una hipo o una hipertensión, los valores referenciales normales, así como también las hemoglobinas, ¿no? La corrección de este tipo de información es lo que tenemos que evidentemente evaluar continuamente en las pacientes. Con relación al peso, y estamos viendo los signos de alerta del tercer trimestre, no deben ganar en el tercer trimestre, estamos hablando, pregunta de examen, no pueden ganar más de 500 gramos por semana, ni menos de 200 gramos. Por eso es que el peso se evalúa desde la consulta 1 hasta el final. Entonces, cuando hay un exceso o hay una deficiencia, tenemos que corregir para evitar ciertas complicaciones, ¿no? Imagínense que llegue al parto toda débil, ¿con qué fuerzas va a pujar? Pues, ¿no ves? Entonces, es importante reconocer estos aspectos. El IMC, vayan sacando IMC porque increíblemente hay errores en el resultado del IMC. Lo mismo vamos a practicar en la siguiente etapa. Ya hemos visto la etapa neonatal en la práctica, ¿no ves? Como pregunta de examen, para el tema de la IEPI nutricional clínico, ustedes van a tener un ejercicio donde van a realizar el cálculo de un IMC y de acuerdo al resultado que ustedes saquen, van a encerrar la respuesta correcta, ¿no ves? Entonces vayan sacando porque se equivocan de cuenta.
Ahora, dentro de las maniobras de Leopoldo, un signo de alerta en esta evaluación, por encima de las 37 semanas de gestación, es que esté en una posición distóxica. ¿Cómo? Podálica transversa, ¿verdad? Entonces, esta indicación ya nos ayuda a definir la conducta para el plan de parto. ¿Qué más podemos tener? Ahí estamos viendo, ¿no?, lo que hace un momento decíamos, los latidos de fetales o la frecuencia cardíaca fetal, cuando decimos que una bradicardia o cuando decimos que es un sufrimiento fetal, cuando decimos que es un óbito, está queriendo evitar este efecto, lo realizamos a través de los valores referenciales de la frecuencia cardíaca. Los edemas, ¿conocen el signo de Godet positivo? Sí, pues, ya. Entonces el signo de Godet positivo se lo puede clasificar según el grado, ¿no? 1, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. ¿Y qué es anasarca? ¿Qué es anasarca? ¿Cómo? Gracias, Luque. Sí, edema generalizado es anasarca, ¿no? Entonces, ¿cuánto es fisiológico? Solamente cuando estas características lo vemos en la parte final del embarazo. No podemos verlo en la parte inicial del embarazo. Eso es muy característico. No se olviden de las preeclampsias, ¿no? Ahí están entonces las complicaciones maternas que podemos tener como signos de alerta. Por eso es que una de las condiciones que hay que evaluar son las enfermedades mamarias o la estructura mamaria, en este caso también, durante los controles prenatales. Un pezón plano o invertido es un signo de alerta. Vamos a ver complicaciones como las típicas mastitis, ¿ya? Signos de alerta en cuanto a los análisis de laboratorio, igual, glicemia, cultivo, hemoglobina, VIH, sífilis, son las características que tenemos que evitar. Esto nos va a dar un signo de alerta, una complicación directa con este tipo de pacientes en estas etapas, ¿no? Y finalmente, las ecografías. En ecografía podemos decir bastante, pero uno de los puntos más específicos que vemos en ecografía las últimas semanas de gestación es, por ejemplo, el índice de líquido amniótico. Para empezar el embarazo tenemos que saber dónde está insertada la placenta. Y una de las complicaciones más frecuentes que se manifiestan durante el embarazo, aquellas mamás que todo el tiempo se las pasan sangrando, ¿no? Haciendo secreciones de sanguinolentas, quizás no son en abundancia, pero son madres o mujeres que se las tienen que tratar como un huevito. Y los controles prenatales mínimamente, ¿cuántos son? ¿Normal? ¿Cuántos controles prenatales mínimamente tenemos que tener? Mínimamente. Mínimo 5. Mínimo 5. Pero estos controles prenatales por eso que pueden ser más. No estamos diciendo que son 5, por si acaso. Mínimo 5. Y en pocas ocasiones se ven solo 5 controles prenatales. Pocas ocasiones. Porque por lo general se van haciendo algunas correcciones y modificaciones en el estado nutricional, en el estado de procesos infecciosos. O sea, por eso los controles prenatales son mucho más continuos, ¿no? Pero en la última etapa del embarazo, lo que ecográficamente podemos ver y podemos notar es la ganancia de líquido amniótico, ¿no? ¿Y cuál es el término que se utiliza para poco líquido amniótico? Óligo, y para mucho, poligramo. Entonces, estas características nos van a dar un resultado, como desde una retracción del crecimiento intrauterino fetal y también una macrosomía fetal. Entonces, para eso es que se hace a través de datos ecográficos el índice de líquido amniótico para valorar la cantidad de líquido que tenemos en esta semana o por encima de la semana 34 de gestación. ¿Ya? Y finalmente, ya cuando hablamos del parto, trabajo de parto aquí, ustedes ya saben o podemos entender cómo se lleva a cabo un trabajo de parto, ¿no? Cuáles son las características, la intensidad de las contracciones, la frecuencia, ¿no? La relación que tiene que tener la altura uterina, ¿con qué?
¿Se acuerdan que les dije? Esto tienen que tomarlo en cuenta porque es muy importante. Pregunta de examen también. No les estoy diciendo desde dónde a dónde se saca la altura uterina. La edad gestacional con la altura uterina y los datos ecográficos se deben relacionar porque eso nos va a ayudar a tener una conducta adecuada en la mujer en estado de gestación. Los signos vitales también es importante realizar en esta etapa del trabajo de parto y hoy estamos viendo, ¿no?, el partograma a través de las actividades como las contracciones, la dinámica uterina, la intensidad de las contracciones, la salida del líquido amniótico es tan importante igual porque sabemos que pueden estar meconiados. La característica de color va a definir la conducta que vamos a realizar en esta paciente, ¿no? Las proteinurias, la presencia de secreciones vaginales, etcétera, son algunas de las características que vamos a evaluar en esta última etapa. Y ahí estamos viendo el partograma con cada una de sus partes, donde ustedes, si les nace esa decisión o ese interés de poder, de querer hacer un trabajo de parto, les abren la oportunidad de cuenta. Si son multíparas y no tienen señales o signos de peligro o no tuvieron ningún tipo de complicaciones durante el embarazo, ustedes pueden realizar en su servicio de internado un trabajo de parto, o sea, pueden recibir o pueden realizar un trabajo de parto. Por eso es que es importante conocerlo de este partograma, pero en síntesis ya saben qué es lo que se tiene que realizar, qué actividades se deben realizar en el momento del trabajo de parto. La identificación de las señales de peligro, indudablemente, y en el puerperio es la etapa final de nuestro servicio, ¿no? El puerperio, aquí se habla de algunas irregularidades, el flujo, dolor, cefalea, ¿no?, mareo, fiebre, o cambios de la conducta emocional como las depresiones postparto y todo lo que ustedes han mencionado en su momento, ¿no? La característica de los bloqueos, la involución uterina, ¿cuánto debe disminuir? ¿Cuánto debe ser la disminución de la involución uterina cada día? Por lo menos 2 centímetros, ¿no? Entonces, esas son las características que debemos tener en la etapa de un puerperio. Si no, estamos hablando de una complicación y esa mujer se va a desangrar y va a ser anemia, ¿no? Y se va a tener que reponer paquete globular y su periodo de internación se va a prolongar. Entonces, hay que tomar en cuenta, por eso dice observar, palpar y determinar. Imagínense, ella la está viendo pálida y efectivamente después del parto, después de la cesárea, pálida queda, porque ellas pierden sangre. Ahora, se imagina que ellas hayan lastimosamente entrado a un trabajo de parto o una cesárea con una hemoglobina relativamente baja. Entonces, en el momento del parto o la cesárea sí o sí se pierde sangre. Entonces, hay que tomar en cuenta observar, palpar y determinar qué es lo que se va, la conducta que se va a hacer. Los bloqueos, la abundancia de los bloqueos. Ustedes tienen que revisar la herida, evitar la contaminación de la sangre de esos bloqueos con la herida, ¿no? El dolor, la inflamación o las posibles infecciones. Cuidado que se están inventando episiotomía cuando ha sido una paciente de cesárea, ¿no? Entonces todo eso que está usted ahí viendo en esta presentación, usted lo tiene que detallar en su historia clínica. Cada uno de estos aspectos usted lo va a revisar en su historia clínica. Por eso es que hablamos de estos puntos específicamente, ¿ya? Y nada. Pero...